Entonces, este es el encuentro del día 20 de septiembre con el webinar de ICF Uruguay y estamos recibiendo en nuestra casa a Mariano Vázquez, que desde ya te estoy súper agradeciendo por estar con nosotros compartiendo esta instancia. Muy bienvenido, Mariano. Un placer. Antes que nada, me gustaría poder compartir simplemente unas pocas palabras, porque estamos todos muy consternados con todo lo que está sucediendo en Centroamérica. La verdad que están siendo muy castigados nuestros hermanos de México, de Puerto Rico, y de verdad lo que queremos decirles es que desde acá, desde ICF Uruguay, estamos todos unidos a través del corazón y de una energía muy luminosa para con todos ustedes. Así que un abrazo muy, muy cálido desde acá a todos. Y quería pasar un avisito, si me permitís, Mariano, también antes de comenzar, con relación a que los invitamos a todos para que puedan visitar nuestra página web de ICF Uruguay. Les voy a compartir ahora por un instante nuestra página para que puedan navegar a través de allí y, a ver, un instante, por favor, sí, ya lo puedo compartir ahora. Se está viendo, ¿verdad? Nuestra página es www.icfuruguay.org y entonces a medida que ustedes vayan navegando esta página van a poder ir encontrando información acerca de nuestro capítulo. Acá tenemos, por ejemplo, las autoridades, los que formamos parte de este capítulo, ¿sí? Contamos hoy con el vicepresidente de nuestro capítulo en este encuentro, y también que los invitamos a que puedan hacerse miembros de nuestro capítulo. También aquí van a encontrar acerca del valor de la membresía, el reconocimiento, la forma en que se pueden hacer miembros de ICF, y muy especialmente algo que en la oportunidad anterior no les comenté, es acerca de la comisión de voluntariado que integra nuestro capítulo y que trabaja constantemente con diferentes organizaciones en nuestro país, brindando coaching desde este lugar y, bueno, dejando presente también a ICF en este punto, ¿sí? La verdad que, sinceramente, los queremos invitar a que se unan a nuestro capítulo y de verdad estamos convencidos que ICF es la marca del coaching profesional y, bueno, saber que estamos formando parte todos de esta red y siguiendo un código de ética que nos ampara y que también es una garantía para nuestros clientes, de verdad que para nosotros es un gran orgullo. Así que, bueno, dicho esto, no te robo más tiempo, Mariano, y te doy la súper cordial bienvenida y lo voy a presentar, ¿sí? Una presentación cortita porque, bueno, ya me dijo que no le gustan mucho las largas presentaciones. Mariano Vázquez es coach ejecutivo y organizacional, es director de Intercoach Group, que es una consultora especializada en coaching y en desarrollo organizacional. Es Master Certified Coach y cuenta con más de 10.000 horas de práctica de coaching profesional. Es autor, además, de 3 libros, Coaching hacia la zona D, Identidad, Coaching Management, y su más reciente creación, Coaching Camino a la Maestría, que, bueno, bien sé que últimamente has estado recorriendo Latinoamérica y Estados Unidos presentando justamente esta obra, ¿no es cierto, Mariano? Ya nos contarás entonces de qué se trata esto y cómo lo viviste. Muchas gracias, Mariano, por estar con nosotros. Bueno, un placer, gracias en nombre tuyo, a todo ICF Uruguay. Sabes que me une un gran cariño, ya que cuando veía las fotos, las personas que forman parte del board de la ICF fueron alumnos míos, tanto Vivian como José Peláez, así que es un placer siempre estar en contacto con el mundo del coaching y estar tan cerca, porque como tú decías, es lo que de alguna forma da sentido a lo que hacemos, protege lo que hacemos y regula lo que hacemos. Así que muchas gracias por esta invitación y gracias a los que hoy están aquí presentes y a los que todos seguramente escucharán después este webinar.
voy a compartir con ustedes una presentación, pero les voy a hacer un pedido muy especial. ¿Sí? Me gustaría que cualquier pregunta que quieran hacerme, que por favor escriban en el chat, va a estar atenta Alba, para poder hacer menos cosas a la vez, y estoy también atento al chat, quizás me distraiga un poco, así que cualquier pregunta, por favor, la idea es que esto sea dinámico, ¿sí? No me gusta, no es mi rol el estar hablando mucho tiempo, pero bueno, hoy me han invitado a contar un poco qué es esto del camino a la maestría, qué es lo que la ICEF espera de un Master Coach, así que tengo una historia para contarles, y algunos indicios de por dónde es el camino, entendiendo que no existe ningún camino. Lo que yo hoy quiero plantearles a ustedes es, de alguna forma, abrir en este espacio virtual un mapa para que cada uno de ustedes vaya descubriendo, vaya encontrando cuál es ese camino que no lo llevará a la maestría. Sería demasiado, a ver, irresponsable decir que considero que he llegado a la maestría o que un Master Coach, desde lo que la ICF promueve, ya es un maestro en coaching. Yo considero que el camino a la maestría es eso, es un camino, no es un destino final, y lo que es fundamentalmente, por lo menos para mí, es cómo nos relacionamos y cómo vivimos ese camino que es diario, es constante, es en cada momento y en cada encuentro con nuestro cliente o con nuestro coachee. Si me permiten, a breve introducción, quiero contarles cómo llega el camino a la maestría a mi vida. Yo hace más de 18 años que estoy formado como coach, 15 años que formo coaches profesionales en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México y Estados Unidos. Llevamos 45 ediciones formando coaches con el aval de la ICF en su más alto estándar, ACTP, y hace unos 4 o 5 años emprendí la certificación hacia mi maestría en coaching. Me acuerdo que esas primeras instancias no había muchos master coach a quien preguntarles en América Latina. Hoy ustedes saben que creo que somos 19, si la cuenta mal no me sale. Entonces no había mucha gente para preguntar, a ver, ¿qué es lo que te piden? Es como cuando vamos al colegio y el alumno sale del aula que le han tomado el examen y le pregunta, ¿qué te tomaron? ¿Qué te tomaron? Por lo menos en Argentina funciona así. Entonces no había mucha gente para preguntarle a ver cómo te evaluaron, qué es lo que te piden, y me sentía muy a gusto, muy tranquilo, porque después de tener 45 ediciones formando coaches profesionales, creía que tenía bastante claro este proceso. La cuestión que cuando presenté mis exámenes, evaluados una y otra vez la conversación, al año, se llevó un año la ICF, ya que los evaluadores no éramos tantos, ¿sí? Ahora somos más evaluadores. Cuando me dieron el resultado fue que había reprobado las 2 conversaciones. Entonces, no sé si han vivido esa experiencia, yo hacía tiempo que no la había pasado por el cuerpo. Realmente vivía entre un estado de frustración, de angustia, de enojo, estaba peleado con la vida, estaba muy enojado, pues decía, a ver, ¿qué es lo que la ICF está buscando, está esperando? Porque, y esto lo he conversado también con algunos miembros del BOAR, aquellos que de alguna forma establecen cuáles son los marcadores para, en el caso de un coach profesional, pero no existían marcadores para un master coach. Todavía no existen, ¿sí? ¿Qué me pasó? Empecé a decir, a ver, ¿qué es lo que la ICF, en mi caso en particular, buscó y no encontró? Y que mucho tiene que ver también con el evaluador que me tocó en suerte. Entonces empezaron a aparecer no solamente las 11 competencias como las conocemos, sino algunas sutiles competencias que o las atraviesan horizontalmente o están presentes en cada una de ellas. Empezó a aparecer la curiosidad, pero la curiosidad a un nivel que hasta ese momento yo no lo había vivenciado.
y me preguntaba, ¿cómo puedo ser curioso en una conversación de coaching si no soy curioso en mi vida? Si la curiosidad no está presente en mi vida. Empecé a tomar algunas notas y dije, bueno, la curiosidad es algo que tengo que desarrollar, algo que tú recién comentábamos en el backstage, Alba, el silencio, ¿sí? Empezar a entender que el silencio no significa estar callado, no tiene ni punto de comparación. Empecé a identificar la vulnerabilidad, cómo manejar las metáforas y otra serie de competencias que si bien aparecen en mayor o menor, digamos, en mayor o menor medida en las 11 competencias, no es algo que en las formaciones de coaching, por lo menos de mi experiencia, no es algo que se trabaje dentro de un proceso de coaching. Entonces me llevó 2 años empezar a recopilar información, a entrenarme, a practicar una serie de habilidades que hoy las voy a compartir con ustedes, algunas de ellas. Y cuando terminé de investigar, de entrenar, de practicar, desarrollé las famosas 2 conversaciones que exige la ICF, las envié y finalmente las aprobaron. Cuando terminé de todo esto, me sentía realmente satisfecho y cuando vi mi escritorio cubierto de libros, de notas, de escritos, dije, ¿qué voy a hacer con todo esto? Entonces dije, sería demasiado egoísta guardarlo, poner en la biblioteca, retornar el libro a su lugar, reordenar los libros que había comprado, y dije, todo esto se podría transformar en una bitácora, en un libro, un registro de un viaje que emprendí, que me llevó 2 años, y que finalmente al lugar donde llegué era un lugar durante mucho tiempo soñado. Bueno, eso dio origen a lo que hoy es el libro Camino a la Maestría, y en los agradecimientos, el primer agradecimiento es a la ICF. Realmente tengo mucho que agradecerle porque si no fuera por sus altos estándares, este libro nunca hubiera nacido. Si me hubieran probado esas 2 conversaciones, tal vez me hubiera privado de la experiencia que significó desarrollar no solamente un libro, sino un programa que se llama CALM, las iniciales de Camino a la Maestría, del cual me siento sumamente orgulloso porque las participantes que han hecho estas primeras ediciones realmente se han sentido muy gratificados porque trabajamos habilidades que habitualmente no trabajamos y que aplican no solamente a nuestro ser coach, sino también al ser humano. Porque cuando hablamos de escuchar, hablamos de ser vulnerables, cuando hablamos de mantener los silencios, cuando hablamos de estar presente, esto no solamente aplica a las competencias exigidas por la ICF, también debería ser exigida en un matrimonio, en una familia, en un ámbito social, porque cuando no estamos presentes, cuando no escuchamos, cuando creemos que estamos en silencio, bueno, nos pasan cosas. Así que voy a invitarlos a iniciar este viaje que tiene una duración, bueno, espero que es suficiente para poder llevarlos por este camino. La pregunta, y aquí Patricia, que si tiene el libro, recién nos mostraba, antes de iniciar este encuentro, mostraba el libro que lo había adquirido. Realmente esta pregunta me atormentó bastante tiempo. A ver, quizás atormentar no es la palabra indicada. Fue como, me generó muchísima curiosidad. ¿Qué es la maestría? ¿Sí? ¿Qué es lo que espera la ICF de un Master Coach? Yo dije, a ver, ¿cómo entiendo la maestría? Y empecé a buscar desde las artes marciales, que practiqué 25 años, empecé a buscar definiciones en los diccionarios, hasta que me encontré con un amigo colombiano, Fernando Vázquez, que es un maestro y que desarrolló unas analogías de qué significa el ser maestro. Cuando vi ese libro me enamoré de las analogías porque habla del maestro ladrón del fuego, habla del maestro partero, habla del maestro escalera, digamos, habla de ciertas avatares o analogías de lo que significa el ser maestro. Hace algunos años le pedí autorización que me dejara compartir
en este libro que ya estaba pensándolo y me autorizó y las comparto, que desde cuántos distintos lugares podemos entender qué significa la maestría. Y fue de alguna forma para mí un punto de inicio para empezar este camino, entendiendo cómo muchas veces aquellos a los que hacemos coaching nos ven como un partero, nos ven como un gran cocinero que prepara un banquete para que aquellos alumnos, aquellas personas que no tienen la luz suficiente, se puedan contagiar, puedan venir a buscar ese conocimiento a nosotros. Y me pareció un buen punto de partida para poder empezar a construir qué es la maestría y qué es la maestría en el coaching. La ICF lo explicita muy bien en sus 11 competencias, qué es lo que espera de un Master Coach. Así que aquí me voy a adentrar en algunos vericuetos que a veces no resultan tan claros. Lo que sí les puedo asegurar, y esto tal vez a muchas personas les puede generar un poco de incomodidad, la maestría del coaching es justamente no aferrarse a las teorías. No tiene que ver solamente con competencias o herramientas a estudiar. Y esto seguramente ustedes son maestros en algún arte, no dudo que en el coaching, aquí hay profesionales del coaching, pero dejando el coaching por un momento de lado, en alguna danza, en la pintura, en cualquier expresión artística. Si ustedes no la practican, pero han visto cómo se baila el tango, cómo se baila la salsa, cómo se ejecuta un instrumento musical cuando decimos que una persona tiene la suficiente práctica para denominarlo maestro, van a ver que la ejecución de esa técnica pareciera simple y de hecho muchas veces nos contagia para decir, lo voy a imitar. Si le resulta tan fácil, claro, es fácil porque detrás de eso hay práctica, práctica, práctica. Yo creo justamente, y cuando lo digo a mis alumnos, que la maestría del coaching es mucho más simple de lo que parece, porque es soltar toda teoría, soltar toda herramienta y empezar a fluir en otras distinciones. Cuando como coaches centramos nuestra atención en herramientas superficialmente efectivas y muchas veces bien publicitadas, lo más probable es que no nos convirtamos en un master coach. Quiero ser muy respetuoso con esto porque sé que venimos de distintas disciplinas y muchas veces aportamos al coaching distintas miradas. De hecho, el coaching en estos últimos años ha tenido un crecimiento realmente impresionante. Hoy muchas personas aportan desde muchos lugares distintos, grandes aportes al coaching. A lo que me refiero es, y esto quiero ser muy cuidadoso, muchas veces vemos que coaches ponen más interés en la herramienta propiamente dicha que en lo que hay por detrás de la herramienta. Yo cuando los alumnos llegan a una instancia en su proceso formativo, cuando les tomamos la examinación para ver cómo están haciendo coaching y evaluarlos, digo, bueno, cuando pases esa puerta, deja fuera las 11 competencias. Me dicen, pero Mariano, ¿qué me estás diciendo si me costó tanto tiempo incorporarla? Bueno, es lo que pasa cuando tú bailas tango, cuando haces artes marciales o cualquier otro tipo de disciplina. Aquella persona que ha logrado una cierta práctica, un cierto recorrido, pregúntenle y van a ver que se olvidó de la técnica, ya fluye con la disciplina, ¿sí? Ya se olvidó de los pasos, se olvidó de la dinámica, de todo lo que es concerniente al aprendizaje inicial. Lo que yo invito es a tener una actitud minimalista. A veces me pregunta, a ver, ¿qué significa minimalista? Hacer la mínima expresión, así como existe el minimalismo en la decoración y se ven solamente tonos monocromáticos. Bueno, ¿cómo hacer del coaching una actitud también minimalista? Donde pueda despojarla de herramientas, donde pueda despojarla de ciertos condimentos que muchas veces se interponen entre el coachee o el cliente y el coach. Por eso digo que muchas veces se habla sobre herramientas y habilidades que tiene que tener un coach profesional,
pero poco sabemos sobre cómo desaprender y volvernos mucho más minimalistas cuando hacemos coaching a un nivel de maestría. Yo digo, recomiendo mucho a los alumnos de coaching, hace años que formo coaches, y me dice, Mariano, en YouTube tenemos de todo. Podemos ver a cualquier master coach haciendo coaching. Le digo, les recomiendo que por ahora no vean esos videos, porque ustedes no van a entender, y esto no estoy ni menospreciándolo, ni desacreditándolo, digo, pero ustedes no pueden entender todavía qué es lo que está desaprendiendo esa persona, ese master coach, para hacer que la conversación sea tan simple, sea tan efectiva y sea tan fluida. Ustedes todavía están caminando con un andador y ustedes están viendo cómo Usain Bolt corre 100 metros en menos de 10 segundos. No tienen estado físico, no tienen entrenamiento, no tienen la práctica suficiente. Paciencia, que es otras habilidades que también trabajé bastante en este proceso. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me Por permitís? favor, sí, para eso Eh, estamos. ¿Sabés que hace pocos días también escuché esto del concepto de desaprender? ¿Cuál Ujú. sería la diferencia entre desaprender y transformarse o trascender a otro nivel? Mira, habitualmente esto es mi propia definición, ¿no? ¿Qué es lo que yo entiendo? Muchas veces cuando hablamos de trascender, de superarnos, de poder evolucionar, crecer, muchas veces son sinónimos que nos llevan a tomar conciencia que hay algo que debemos desarrollar, hay algo que debemos aprender para poder estar a un nivel superior de conciencia, un nivel superior de conocimiento, dependiendo si es netamente racional, si es somático, un cierto entrenamiento, pero la mayoría de las veces cuando hablamos de estos procesos o estas instancias, habla de un aprendizaje para lograr. Por ejemplo, yo digo, a ver, quiero llegar a estados de conciencia, entonces medito, y la meditación requiere de un cierto entrenamiento para quietar la mente, para poder concentrarme, no dejar que ciertos pensamientos me perturben. Si hablo que quiero, digamos, evolucionar como ser humano, el coaching es un proceso. Si quiero trascender situaciones de quién estoy siendo yo ante determinadas situaciones, casi siempre, o por lo menos en este compartir, en este momento, identifico como que hay algo que a superar, a aprender, que involucra un conocimiento o un aprendizaje. Justamente a mí lo que más me costó es cómo desaprender cosas que en el coaching profesional me servían. Por ejemplo, estar atento a lo que le pasa al coachee, estar escuchando su historia, estar pensando a ver qué pregunta le hago, eran cosas que para un coach asociado, un coach profesional, son cosas que se evalúan y se esperan que ocurra. Para un master coach se piden algunas habilidades que no están tan disponibles o al contrario, que no se espera para un coach profesional. Por ejemplo, si yo escucho que un coach me trae algo que el coachee no está trayendo a la conversación, lo que habitualmente podemos hacer como feedback, es decir, estás trayendo tu propia agenda. ¿Sí? Entonces, el coach dice, sí, la verdad que estaba pensando a ver qué pregunta le podría servir para la situación que me acaba de explicar. ¿Sí? Hizo una revisión, una interpretación de lo que está ocurriendo y a partir de eso pensó una pregunta. Mientras que cuando estamos en un proceso para evaluación como Master Coach, esperamos que el coach, perdón, se arriesgue y que el coach, desde de ese riesgo, justamente pueda hacer preguntas que no necesariamente tienen que ver con lo que acabó de decir el coachee, sino con mi propia intuición. Entonces, yo como formador, no sé cuando una persona está haciendo coaching y trabaja con su intuición, no puedo saber
si eso tiene que ver con intuición propia o tiene que ver con la propia agenda. La línea es muy, muy delicada. Entonces, lo que hace la ICF dice, bueno, si yo sé que una persona está acreditándose para ACC o PCC, si yo escucho que trae algo que no tiene que ver con lo que el coach está diciendo, identifico que por la práctica, por las horas de práctica demostrada, seguramente se tratará de su propia agenda. Cuando ya supera las 2.500 horas de coaching, considero que la práctica que tiene ese coach es suficiente como para poder identificar que esa puede ser su intuición. Y también dependerá de la forma en que lo comparte con su cliente. ¿Sí? No va a decir, a ver, ¿y ese miedo que estás teniendo de dónde surge? Y tú escuchas y dices, pero nunca habló de miedo. Bueno, podía entender que si lo digo de esa manera, puede ser la propia agenda del coach, pero seguramente un master coach compartirá, abrirá un espacio donde le pedirá autorización para compartir su intuición. No sé si respondí, Alba, con la pregunta. Sí, sí, muchas gracias, Mariano. Un placer. Entonces, hoy quiero compartir algo que habitualmente les digo a los alumnos con los cuales hacen alguna especialización conmigo. Digo, dejen de preocuparse. Sáquese la presión de que el coachee se tiene que llevar un resultado. Veo que muchas veces eso hace que nos desenfoquemos de hacer justamente esta conexión entre las almas, que es para mí una conversación de coaching. Porque estoy tan preocupado en hacer bien mi trabajo. Estoy tan preocupado por mi coachee se lleve un resultado, que es justamente lo que me dijo que quería llevarse, que eso hace que me desconecte del coachee, que pierda presencia, que mis preguntas sean orientativas. La invitación es, dejemos de preocuparnos, seguramente cuando estemos con una escucha atenta, cuando estemos presentes, cuando seamos curiosos, vulnerables, pacientes, etcétera, etcétera, eso va a surgir solo. No hay que buscarlo, va a venir. Pero mientras tanto, y esto ocurre mucho, seguramente ustedes lo habrán observado, habitualmente cuando una persona se acaba de certificar en coaching, empieza una necesidad imperiosa y a veces hasta desesperante de ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Seguir incorporando conocimiento. Y le digo, esto no tiene que ver con el conocimiento. Esto es como aprender a andar en bicicleta. ¿Sí? Cuando nuestros niños o personas mayores quieren aprender a andar en bicicleta, no le digo, cómprate el manual de andar en bicicleta 1 y después no estudias física para ver cómo se sustenta. Súbete a la bicicleta y cáete 1, 2, 100 veces hasta que aprendas. Esto es lo mismo. Inviertan tiempo en practicar. Después que puedan dominar bien la dinámica, la disciplina, ahí recién comienza a investigar, a meterte en otras disciplinas complementarias o alternativas. Pero si todavía no tenemos bien afianzada, no conocemos todavía la dinámica de este baile, es como que quiero aprender a bailar tango y a los 15 días ya sé más o menos cómo son los pasos, voy a aprender a bailar salsa y después me voy a hacer reggaetón y después marinera. Cuando pasan 2 o 3 años, seguramente esa persona no sabe bailar ninguna, ¿sí? Y se va a confundir, quizá mezcla un paso de tango con un paso de salsa. Yo, por lo menos, si tuviera que pedir que alguien me enseñara a bailar, no iría con ese profesor. Buscaría a alguien que ha dedicado su vida a aprender una disciplina que es la que justamente yo deseo aprender. Entonces, nuevamente, la invitación es dejarnos de preocupar. No hace falta adquirir técnicas, herramientas, no dejarnos seducir por todo lo que hay en el mercado, que justamente lo que muchas veces hace es, para aquellos que estamos en este camino, para poder desempeñarnos cada vez más efectivamente y ser una mejor posibilidad para nuestros clientes, nos separa de ese espacio que se crea entre coach y coachee, y lo que es realmente la esencia del coaching. Desaprender patrones de pensamiento, creencias profundamente arraigadas, que hace muchas veces que esa relación de coach y coachee no pueda darse. Y muchas veces es
la pregunta que nos atormenta es ¿qué estoy haciendo mal? A ver, ¿qué pregunta, a ver, del recetario o de la lista interminable de preguntas poderosas que tengo, a ver cuál elijo? Bueno, sabiendo que ese no es el camino. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo para el aprendizaje de un Master Coach? Bueno, aunque parezca mentira, muchas veces las mismas preguntas, las palabras, los conceptos, cuando las preguntas las buscamos dentro nuestro, eso entorpece ese espacio que vamos co-creando con nuestro cliente. Muchas veces nos encontramos ante la imperiosa necesidad de poder llenar ese vacío que el silencio nos ofrece. Algo tan rico, tan valioso. Tomo algunas palabras que alguna vez escuché de Chopra, que decía que en el espacio entre dos pensamientos, en ese espacio de silencio, ahí habita Dios. Y si estamos en contacto con Dios en una conversación de coaching, porque podemos sostener realmente el silencio, es un regalo que realmente no tiene precio ni para mí como coach, ni para mi cliente. Y muchas veces estas palabras, estos conceptos, estas técnicas, las ponemos porque no sabemos qué preguntar. Y entorpecemos esta intimidad que vamos co-construyendo, vamos co-creando con nosotros mismos y con nuestro coachee. Los que han hecho coaching y los que vienen ya hace muchos años haciendo coaching, saben que este espacio de co-creación para generar confianza e intimidad con el cliente nos lleva tiempo. No es gratuito, ¿sí? No es que el coachee confíe inmediatamente en nosotros. Y todo este espacio tan nutricio se va creando por esos maravillosos espacios de silencio, donde si estamos en silencio, seguramente nos vamos a dejar sorprender por esa belleza inesperada que va a aparecer con cada reflexión, con cada compartir en nuestro coaching. A veces Mariano, parecida, sí, perdón. perdón, discúlpame que te haya interrumpido, pero tenía una consulta para hacerte en cuanto al Sí, silencio. adelante. Vos sabés que yo justamente en el día de ayer estaba brindando una mentoría a una alumna de coaching que, claro, yo escuchando su conversación me planteaba de que, claro, yo la estaba escuchando una grabación, no estuve ahí presente, pero me Ujú. decía que en ese momento, cuando ella le hacía ciertas preguntas al coachee, si bien el coachee respondía, no era como un coachee muy receptivo ni que tampoco se quisiera explayar demasiado. Entonces, respondía una pregunta y se quedaba como esperando a la siguiente pregunta del coach, ¿no? Como que no daba mucho pie a que la conversación fuese de lo más fluida. Entonces, lo que me comentaba este coach a quien yo estaba mentoreando es que sentía esa urgencia, necesidad de seguir haciendo preguntas. Claro, es una persona, estamos hablando de un coach que está formándose, o sea, es un nivel Ujú, muy inicial. ujú. Pero me gustaría saber entonces vos, siendo MSC y con tus horas de práctica y de experiencia, ¿qué le responderías a esa persona, a ese coach que te está mostrando ese escenario? Ok, perdón que me sonreía porque es algo que también me lo han preguntado infinidad de veces. Me ¿Sí? imagino. Personas que cuando están haciendo coaching, como tú bien explicabas, me siento incómodo porque me está mirando y espera la próxima pregunta. Y a veces le digo, ¿le has preguntado a tu coachee cómo se siente él cuando tú no le preguntas nada? No, no se me ocurrió nunca preguntarle. Sí, de quién es esto que tú estás trayendo, de la incomodidad? ¿De tu coachee o tuya? Y seguramente, sí, que es, digamos, muchas veces cae de maduro que la conversación, esta situación de incomodidad tiene que ver con el coach. Entonces, Mm. muchas veces le digo, a ver, practica, ¿sí? Si no lo quieres hacer una conversación real, practica con un compañero de formación, con una persona allegada a ti que le puedas decir, necesito que hacer unas prácticas de coaching, me permite yo, te voy a estar acompañando, pero no necesariamente te voy a hacer preguntas. Quiero entrenar el silencio.
pero vamos a hablar de silencio verdadero, no de estar callado, ¿sí? No hablar, no abrir la boca, y adentro de mi cabeza, mi mente, mis pensamientos, mis conversaciones me atormenta, porque estoy pensando en qué le estará pasando, qué pensará, cómo lo puedo ayudar, tratando de entender su historia. No, realmente en silencio, que a mí me costó mucho tiempo y mucho trabajo poder realmente estar en silencio con mi coachee, donde no tengo ninguna preocupación, donde realmente lo que el coachee me está contando, y lo digo con mucho respeto, realmente no me importa. No me importa porque no le compro sus historias, porque no le compro su victimización, porque realmente lo que me importa es, con ese silencio, con esa escucha, poder, si es necesario, hacerle alguna pregunta que va a surgir espontáneamente. Pero muchas veces nos vamos a dar cuenta, y seguramente ustedes han vivido por esa experiencia, es que cuando creo un contexto realmente de profundo silencio, y mi conversación como coach ya no está presente de estoy incómodo, qué le pregunto, qué va a pensar de mí, ¿sí? Vencer los miedos, sentirme vulnerable. Cuando realmente puedo estar en silencio, van a ver que ni siquiera hace falta que haga preguntas. El mismo coachee se va a empezar a preguntar. Tal vez lo que esa persona nunca tuvo, ese coachee nunca tuvo, es la posibilidad que alguien lo escuche como lo está escuchando. Y eso es mágico y maravilloso. Lo que pasa que cada vez que yo a un coach le digo, tienes que desarrollar tu escucha, Alba me escuchó una vez decir que cuando di un taller de escuchatoria no vino nadie, es poco comercial. Lo que pasa, no estamos entrenados a escuchar, ¿sí? Nos sentimos incómodos, consideramos que el coachee nos ha pagado para hacerle buenas preguntas, nos sentimos obligados con el resultado final, lo que se quiere ya el coachee, que es cierto, para eso nos paga, pero no significa que estemos preguntando, preguntando, preguntando hasta que se complete el tiempo. Y yo disfruto muchísimo, muchísimo con los silencios, muchísimo. Y lo peor que me puede pasar, y que habitualmente no me pasa, es que a veces me quedo tan conectado con mi coachee que al cabo de algunos minutos me pregunta y me dice, ¿y si me haces otra pregunta? ¿Quieres que te haga otra pregunta? Bueno, pero no siento ninguna presión, no siento ningún apuro, no siento ninguna obligación. Lo peor que te puede pasar es que el coachee te diga, ¿sí? Mira, no me surge, de la última pregunta que me hiciste no me surge nada más. Porque ustedes saben también que cuando el espacio de silencio está presente, la pregunta hace este efecto, empieza un efecto espiral descendente. Hice la pregunta, y si solamente espero la primera respuesta, muchas veces una respuesta a nivel únicamente, digamos, racional, si yo puedo sostener ese espacio de silencio, la pregunta sigue profundizándose, y si seguimos sosteniendo el silencio, van a ver que al cabo de unos segundos el coachee sigue ampliando, y se empieza a preguntar. Entonces esto significa que si yo dejo de hacer tal cosa, se empieza a preguntar el mismo. Lo que pasa, a veces los coachees me dicen, si se empieza a preguntar el mismo, entonces, ¿cuál es el sentido del coaching? ¿Lo que tienes miedo de perder tu trabajo? No te preocupes, que igual te va a contratar. Entonces hay mucho detrás de eso, Rodrigo, como para que solamente una reflexión pueda decir qué respuesta le da ese coachee. Le diría, invítate, date el espacio para entrenar tu escucha, para entrenar ese espacio de silencio donde tú dejas de hacer presunciones, hipótesis, preguntarte, a ver qué pregunta, le tengo que preguntar una pregunta enfocada al hacer o al ser. ¿Sí? Estar pensando en las 11 competencias, claro, al principio es necesario, porque se lo exigimos, pero una vez que ya conoce bien la técnica y ya se deja de preocupar en si está atento, si escucha, si está presente, si tiene una comunicación directa, si creó conciencia, una vez que puede soltar esas muletas, ¿sí?, que le ayudan a mantener el equilibrio, ya después que empiece a practicar y a entrenar esos riquísimos, nutricios espacios de silencio, ya que ahí vive Dios.
Bárbaro, gracias. Un placer. Ah, yo tengo otra pregunta. ¿Puedo? Por favor, es un gusto. ¿Sabes qué? Estaba pensando ahora, ¿a vos te parece que todos los clientes están preparados para esa calidad de silencio? ¿Y a ti te parece que no? No sé. Yo creo que sí. Es como Sí. si yo te dijera, ¿tú crees que todas las personas están preparadas para coaching? Hay ¿Para qué? personas que ¿Para para coaching? coaching. Hay Ujú. personas, tú me vas a decir, a mí me ha pasado, personas que los obligan a hacer coaching y cuando tiene un encuentro conmigo y yo establezco ese primer acuerdo para explicarles qué es lo que va a pasar, termino hablando con el gerente, el director, el dueño de la compañía, diciendo, mira, si no tomas ninguna consecuencia, yo te voy a decir que hay personas que no ven el coaching como posibilidad. Y no significa que no sea una posibilidad. Las personas no quieren coaching y no está mal, ¿sí? Es una decisión. Entonces, hay personas que seguramente ante un proceso de coaching, y no por desconocimiento, porque en los casos yo te cuento, me he tomado el tiempo suficiente para explicarle los beneficios, la persona está en otra frecuencia. ¿Sí? En el coaching dice, no es para mí. Entonces puede ser que haya personas que ante ese espacio de silencio no estén acostumbrados, porque nos han entrenado toda nuestra vida a tener respuestas. No está bien visto estar callado. Una persona que está callada en una reunión es introvertida, no es sociable. Una persona que no tiene algo bueno para decir es mirado, ¿sí?, con cierto recelo. Entonces, culturalmente, el silencio no tiene buena prensa. Pero yo los invito, porque he hecho la experiencia y realmente lo he constatado con otros maestros en el coaching, que el silencio para mí es una de las habilidades, una de las distinciones más importantes que todo coach debería tener. Fundamental. Como ahora habrán visto que ha habido un resurgimiento muy importante en los últimos años de lo que se llama mindfulness, de lo que está viviendo en el momento presente, cosa que hace miles de años ya los orientales, culturas orientales lo desarrollaban. Bueno, ahora parece que en esto de sumar más técnicas, me parece fantástico que hagamos todo tipo de práctica para estar en el momento presente. Y en el momento presente, no estar ni angustiado por una pregunta que acabo de hacer y que no funcionó. Y digo, qué tonto que soy, ¿para qué le pregunté eso? Claro, ahora que va a pensar que le hago malas preguntas, y si por esta pregunta se ofende o deja la relación, y no puedo perder este coaching, no me puedo dar el lujo porque de esto vivo angustiado por un pasado que ya no puedo cambiar, o vivo ansioso pensando, ¿y ahora qué pregunta le hago? No, antes le pregunté del ser y me dijo que no sabía. ¿Y qué le voy a preguntar? Del ser le pregunto del hacer. ¿Y cómo eran las preguntas poderosas? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién? Bueno, no estoy en el presente. ¿Estoy ansioso o angustiado? Entonces, si yo puedo, dentro de esa conversación, acallar mi voz interna, estar en silencio y regalar el coaching, este espacio único y especial, yo te puedo asegurar que el coachee va a empezar a descubrir cosas que hasta ese momento ni siquiera se hubiera imaginado que estaban a su disposición. Pero es un espacio que nos tenemos que regalar como coaches. ¿Sí? Es una invitación, yo considero, y esto es mi propia interpretación, considero que el camino a la maestría en el coaching tiene mucho que ver con tener esos espacios de silencio, esos espacios de presencia, esos espacios de plenitud con el coachee, muchos más disponibles. Muchas Esto de que lo gracias. que dice, por favor, dice la ICF para un Master Coach, que una de las formas de evaluar es que el cliente hable más que el coach, yo te diría que he escuchado conversaciones de muy alto nivel, donde prácticamente la intervención del Master Coach, es decir, ¿para qué está acá, no? Si habló, bueno, si no hubiera estado ahí con ese nivel de presencia, de escucha, de silencio, esto no hubiera ocurrido. Muchas ¿Sí? gracias. Un Mariano, acá hay gusto. un comentario de Patti
que comparte en el chat que dice, escuchándote Mariano, pienso que soltar la técnica produce una presencia tal que es casi la no presencia. Desaparecemos para estar para el cliente. Nos permitimos ser vulnerables, equivocarnos y ser perdonables. Una relación íntima más allá del resultado esperado. Bien, y si me permiten, sé que me voy a ir del tiempo, quizás no comparta toda la presentación, pero quiero contarles una experiencia, me pasó hace 30 años, 35 años. Yo practiqué más de 25 años artes marciales. Y me acuerdo de un examen para cinturón negro, donde toman formas, es una demostración donde están los maestros viendo cómo se reproduce una serie de técnicas de ataque, defensa, es como si fuera una coreografía para que sea, hacer un lenguaje mucho más coloquial. Entonces, esa actividad que se llaman gyones, es el nombre que tiene en coreano, puede llevar unos 10 minutos, donde se demuestra el conocimiento de la técnica, tiene una fluidez, pero tiene todo digamos, un seguimiento que hay que respetar. Conocemos, es como un paso de baile, como una coreografía. La cuestión que estaban maestros que habían venido de Corea, de Japón, estaba muy nervioso, era muy joven. La cuestión que en la mitad de la actividad me olvidé cuál era el paso siguiente. Se me puso la mente en blanco. Imagínense, frente a un grupo de, no sé, 100 personas, un examen, venía gente del exterior, maestros, me olvidé, no sabía cuál era el paso siguiente, me quedé inmóvil. Pero eso me duró, creo que no más de 3 o 4 segundos, donde cerré los ojos y dije, Mariano, a fluir. Y no sé porque no sé dónde salió, pero continué y terminé toda la dinámica sin saber qué estaba haciendo. Realmente no me acuerdo qué fue lo que hice desde la mitad del ejercicio hasta el final. Nunca me sentí más presente en mi vida que en esa situación, donde me había olvidado qué era lo que tenía que hacer. Lo estaba haciendo porque lo había practicado durante miles de horas, durante más de 15 años. Lo había hecho y lo he hecho, lo podía hacer sin pensar, pero estaba tan aferrado a la técnica que cuando los nervios me nublaron, perdí todo lo que era capaz de hacer. Yo creo que eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? No confiamos en soltar la técnica por miedo a, pero eso es nuestro. Regalémosle esa posibilidad a nuestros clientes. Para eso eligen el coaching y para eso nos eligen a nosotros. Gracias, Patricia, por lo que acabas de compartir. Entonces, reenfocar el camino, la intervención simple, más fácil de lo que muchos piensan y creen. Solo, miren qué fácil, dejar de pensar, dejar de proponer, de diagnosticar, de poder traer algunas soluciones que entendemos que le van a servir al coachee. Si bien sabemos lo que hacemos coaching, que un coach no está para aconsejar, a veces, solamente a veces, detrás de alguna pregunta se encuentra escondida o camuflada alguna orientación que tiene que ver con lo que yo considero que es bueno para mi cliente. ¿Qué necesitamos para emprender esta travesía? Bueno, un poco lo que hoy les decía, simpleza, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, humildad, vulnerabilidad, escucha, confianza, presencia, paciencia, silencio, y por aquí hay algunas más, pero me quedo en estas. ¿Sí? Estas son algunas, creo que en total, cuando desarrollé esta investigación, creo que algo cerca de 15, 16 habilidades que identifico que son fundamentales. La presencia, algo que la ICF hace mucho hincapié, para un Master Coach es fundamental. Cuando identificamos que hay una presencia atenta, cuando es profunda, vamos a ver que la intervención del coaching es mucho más simple. Es justamente muchas veces la intervención con un coachee, decimos, no, justamente me tocó un coachee tan problemático, tan poco perceptivo, le costaba mucho hacer insight,
o como recién compartíamos un ejemplo, decía Rodrigo, después de cada pregunta se queda en silencio, porque justo me tocó a mí este coachee, la persona me dijo un mejor coachee. Bueno, solemos, ¿no? Así como nuestros coachees le echan la culpa a un tercero, siempre es el jefe, el padre, la esposa, el país, la situación económica, y nosotros lo traemos a hacerlo responsable a él. Bueno, ¿y qué tal si, como decimos en Argentina, qué tal si miramos un poco por casa, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de ser responsables nuestros coachees de aquellas cosas que no pasan, empezamos a tomar responsabilidad en qué no estamos haciendo? Y justamente la presencia es esa conexión ligera, ¿sí? Sin peso, liviana, que el coachee se siente a gusto, no se siente ni presionado por nosotros. Muchas veces los coaches dicen que se sienten incómodos frente a ciertas preguntas. Está bueno generar incomodidad, siempre que sea respetuosa, pero cuando ven a veces conversaciones a un nivel de maestría, van a ver que no hay ningún tipo de presión, todo fluye, es como una danza, ¿sí? Como cuando vemos esos bailarines que parece que estuvieran levitando, decimos, pero pareciera que no están, no se desplazan por el piso, ¿no? Que estuvieran levitando, estuvieran a 10 centímetros del piso, porque es ligera la danza, es ligera la presencia de ese bailarín. Lo mismo en el coaching. ¿Sí? Fluidez, y lo vamos a hacer sin ningún tipo de esfuerzo, y es justamente esta frase que a mí me encanta, que es dejarme sorprender por la belleza inesperada. ¿Sí? Yo estoy en silencio, es como que estoy atento a que me golpean la puerta y voy a estar atento a escuchar y abrirla. Si en cambio estoy con la música, todo lo que da, la televisión prendida, estoy respondiendo el celular, con la computadora, lavando los platos, me pueden tirar la puerta abajo que no voy a escucharlo. Bueno, ¿sí? Yo entiendo que todo ese bullicio, ese tormento muchas veces está acá. Y si la intuición golpea la puerta, o mejor dicho, si el coachee está esperando de un espacio de silencio para poder expresarse, no lo va a tener. Y no lo va a tener por mi responsabilidad. Y de esa belleza indescriptible que hablaba, es lo que facilita que el proceso y las acciones resultantes se den. De otra manera, todo es mucho más trabajoso, todo mucho más difícil, trabado. Terminamos una conversación de coaching diciendo, "Oh, por fin, ¿no? Quedé exhausto". Bueno, quizás es porque, como dicen los expertos, es porque no dominas bien la técnica. Si tú no llegas a correr una maratón de 42 kilómetros, quizás no es por solamente falta de entrenamiento. Tal vez algún maestro no te ha indicado cómo respirar bien, cuál es la forma de correr. Tiene cierta práctica y conocimiento para permitir que eso se dé. Y aquí aparece la simpleza, que no tiene que ver con lo simple. Cuando estaba escribiendo este libro, busqué la palabra simple en el diccionario y decía tonto. Entonces digo, wow, ¿cómo tonto? ¿Sí? Que no tiene importancia. Y digo, a ver, entonces no es la palabra simple, no es la palabra simple, la palabra es simpleza. Cuando no hay nada que agregar porque tiene lo justo. No hay nada que agregarle ni nada que quitarle. Como decía anteriormente, lo simple es sinónimo de no importante, no profesional y en muchas veces sinónimo de estupidez. Entonces, si digo, haz simple una conversación, bueno, ya el diccionario de la lengua española está diciendo que eso no es bueno. Entonces, poder reinterpretar la palabra simple y tomarlo por simpleza, lo que nos va a permitir, ¿sí?, poder fluir, sacarle cualquier coraza, cualquier agregado que tenga para ir al núcleo, a la esencia de la conversación. Permiso, Mariano. Por favor. ¿Te puedo comentar algo? Rodrigo Sí. dice, con relación al punto anterior, el desaprender que mencionaba Mariano al inicio, justamente ahora lo veo como el tener sesiones sin esfuerzo. Desaprender a esforzar,
desaprender a esforzarse. Buena distinción Gracias, que me llevo. Gracias, Rodrigo. Excelente. Bien, sí, justamente eso es, ¿no? Cuando decís, ¿para qué hacerlo complejo? Pero, a ver, fíjate tú, muchas veces, no sé, seguramente ustedes han tenido experiencias similares, muchas veces me contratan en corporaciones, en empresas, en distintos países, y cuando me preguntan, a ver, ¿cómo es el tipo de coaching que usted hace? Porque queremos hacer coaching, mejorar la cultura organizacional, hacer coaching a un CEO, a algún ejecutivo. Y me ha pasado muchas veces que si yo le muestro lo que el coaching a este nivel puede hacer, que tiene una gran dosis de simpleza, eso no vende. En cambio, si le digo, no, mira, lo que van a hacer es, tengo una técnica que fue transmitida por mis ancestros, pero esto es totalmente confidencial, en el monte, en la lejana India. Cuanto más complicado pareciera que el resultado es más efectivo. Nos gusta complejizar las cosas a los seres humanos, en general, no digo todos. Entonces, cuando nos sentimos frente a algo que tiene simpleza, es atractivo, ¿sí? Lo queremos tener, yo quiero de eso. Fíjense qué pasó sin entrar en este tema, no me quiero desviar de la conversación de hoy, pero ¿qué pasó cuando se desarrolló como tecnología un celular? El iPhone. Cuando no tenía los botones, era algo totalmente simple. Entonces, es atractivo, porque vamos a encontrar todo lo que necesitamos, pero sin agregados, sin cáscara, ¿sí? Vamos a ir a lo que es la esencia de una conversión de coaching. Pero muchas veces creemos que cuanto más herramientas, técnicas manejamos, más profesional somos. Pero vuelvo, quizá es la mejor forma que encuentro para ejemplificar haciendo paralelos con algunas metáforas. Yo he practicado muchos años artes marciales y cuando veía a un maestro que tenía 30, 40 o más años de práctica, que permanecía inmutable, tenía que pelearse con el más grande de la academia, y lo miraba, sonreía, pero era capaz de hacer movimientos imperceptibles. Y preguntamos, ¿cómo lo hace? Bueno, después de miles y miles y miles de horas de práctica, lo vas a lograr. Y parecía que no hacía nada y hacía todo. Bueno, es un poco lo que yo invito a recorrer. A ver, seguramente no habrá muchas personas que estén dispuestos a hacer este camino, a hacer esta práctica. Vuelvo a repetir, hoy funciona muy bien para la economía, para la cultura, para el momento en que vivimos. En cuanto más técnicas tengamos, pareciera que somos más efectivos. Pero, digamos, conociendo el coaching de hace muchos años, les puedo asegurar que cuando la simpleza está presente, cuando estamos dispuestos a desaprender, van a empezar a ocurrir cosas que no sabemos cómo llegaron, ¿sí? O cómo sucedieron. Nos vamos a dejar sorprender por esa belleza inesperada que como no estamos dispuestos, no estamos preparados, muchas veces pasa por al lado nuestro. Y tiene que ver con soltar el control. No querer que el coachee se lleve lo que vino a buscar y que eso depende de mí. Si estoy tan preocupado, no solamente ocupado, sino preocupado por hacer un buen desempeño, por hacer preguntas, buenas preguntas, por parecer simpático, liviano, por generar confianza, por utilizar una comunicación directa, por generar confianza. Si estoy pensando en todo eso, no hay espacio para el coaching. Entonces, soltemos el control. Dejemos que lo que ocurra comience a ocurrir a partir de una escucha genuina, una escucha profunda, una escucha generosa, y lo que va a permitir justamente eso que vemos en una conversación de coaching, en un maestro, decir, wow, pareciera que están bailando juntos, esto es maravilloso. Nos sorprendemos por la simpleza de la conversación. En cambio, hay conversaciones que
el coach va por un lado, para el otro, hace preguntas, se confunde. Bueno, es volver a la esencia de lo que es el coaching a mi juicio. ¿Cómo hago para soltar el control? Y la humildad. Es fundamental. La humildad y la vulnerabilidad van de la mano. Lo que pasa que si vamos al diccionario nuevamente y vemos la palabra vulnerable, es alguien que puede ser herido. Y seguramente a nadie nos gusta, o a muchos de nosotros, no nos gustan que nos hieran en ninguna de sus formas. Entonces, justamente, el mostrarme vulnerable me permite quitarme toda coraza, poder pararme frente al coachee y si no, no sé qué preguntarle, si estoy confundido, si estoy mareado, si perdí el rumbo, si me desconcentré, poder compartirlo con él. Lo que pasa es que esto, para muchos coaches, es impensado. Como, ¿qué va a pensar de mí si le digo que lo dejé de escuchar, que estoy confundido, que no sé qué preguntarle? A nadie se le ocurriría compartirlo. Bueno, la ICF es uno de los indicadores que pone mucho foco, mucha presencia. Si podemos estar atentos, presentes, con humildad, con simpleza, seguramente vamos a empezar a recorrer un camino para muchos inesperados. Y les puedo asegurar que ni siquiera vamos a poder imaginar, porque la tarea va a ser mucho más simple. Importante poder dejar de lado esa imperiosa necesidad de entender qué le pasa a mi coachee. No somos, a ver, yo me formé como psicólogo, después formé como coach, pero nunca ejercí la psicología, solamente creía, ¿sí? Cuando ni bien estaba formado como coach, creía que me faltaba más conocimiento del ser humano. No, la verdad que no. Como consultor trabajé 25 años, entonces consideraba que muchos de los problemas de las personas yo tenía la solución. Bien, para un consultor, para un maestro, para un terapeuta, está perfecto. El coaching no viene a buscar eso un coachee. Dejar de querer entender qué le pasa al coachee. Y sí, desde esa escucha que estamos hablando, de esa presencia, de esa simpleza y estos condimentos que estoy compartiendo, van a ver que las preguntas van a aparecer solas. Esa pregunta poderosa tan buscada, que muchas veces traemos alguna del pasado que no funcionó y cuando la queremos aplicar es un desastre. Bueno, dejar de preocuparme por todo eso y empezar realmente a fluir con las preguntas, van a ver cómo poco a poco voy soltando el control. Bueno, bastante bien con el horario, ¿no, Alba? Queda hasta un espacio para compartir, para poder contar algunas otras experiencias. Realmente, para mí el gran desafío fue trabajar mi paciencia, si bien considero que una persona muy paciente, porque las artes marciales me dieron una paciencia que para muchos era insoportable, igual tuve que trabajar cómo ser paciente en una conversión de coaching, porque a veces creemos que el coachee necesita aprender qué camino tomar para conseguir aquello que está queriendo conseguir. Entonces, como coach lo veo, pero si es tan simple, ¿cómo no se da cuenta que para llegar a eso que quiere tiene que hacer A más B? Bueno, eso no es coaching. Y muchas veces el camino que nosotros consideramos y que orientamos a nuestro cliente para que vaya, no tiene que ver con ni su forma de aprendizaje, ni las habilidades adquiridas, y quizá ni siquiera las ganas de recorrer ese camino. Entonces, esto tiene que ver con nosotros, es una conversación con nosotros que muchas veces nos limita en nuestra verdadera tarea de ser coaches. Y esto es lo que la ICF pone mucho énfasis. ¿Cómo demostramos, independientemente que las 11 competencias estén presentes, la ICF pone mucho énfasis en nuestro grado de vulnerabilidad, estar abierto al no aprender, al no saber y me arriesgo, ¿sí? No entiendo ciertas cosas, lo comparto con mi coachee,
el trabajar las metáforas, el tener mucho más disponible el silencio, la curiosidad, la humildad. A veces en nuestras culturas latinas nos cuesta un poco cuando nos contratan como coach, creemos que somos la solución a los problemas del coachee. Y si creemos que es eso, ya estamos arrancando con el pie incorrecto. Entonces, no creérnosla, llegar desde un grado de mucha vulnerabilidad con nuestro cliente para poder estar ahí presente, pues justamente esa presencia es lo que le va a permitir a ese cliente poder ver aquello que no está pudiendo ver. Porque les puedo asegurar que son muy pocas las personas que les regalamos esos espacios de escucha realmente atenta, realmente atenta. Mariano, ¿cómo trabajaste la humildad? Wow. A ver, escuché una vez decir, me encantó esa frase, al monje Thich Nhat Hanh, que ha desarrollado, ahora están por estrenar una película de él, trabaja mucho la vulnerabilidad, el silencio, el mindfulness, y él decía que la vulnerabilidad, al igual que el amor, si no la practicamos, no la podemos aprender. O sea, si alguien viene y me dice, Mariano, ¿cómo te entrenas en ser una persona más amorosa? Y amando. ¿Cómo te entrenas siendo humilde? Y bueno, justamente no creyéndomelo, estar mucho más abierto a ver qué es lo que tengo para aprender de un coachee, no lo que yo tengo para enseñarle. Este coachee, qué me está enseñando? Poder en las conversaciones de coaching, y lo hago habitualmente, realmente estoy muy sincero conmigo y con el coachee, y a veces me pasa decir, mira, los últimos 20 segundos te dejé de escuchar. Perdón. Se me cruzó a partir que dijiste la situación con tu suegra, me pasó una imagen, me enganché con la imagen, te dejé de escuchar. Eh, Perdón, ¿sí? Me gustaría, si eres tan amable, ¿me podías repetir lo último que dijiste? Eso antes no lo hacía. Y pues consideraba que y lo enseño así, que una de las habilidades que se espera de un coach es la escucha. Entonces, ¿cómo no voy a estar escuchando a mi coachee? Cuando pude entender algo tan básico, que soy un ser humano y hay cosas que me distraen, porque hay muchas cosas que ocurren a mi alrededor, y si eso lo trato de esconder, no ayuda al coachee, no me ayuda a mí y fundamentalmente no ayuda a la disciplina del coaching. Creo que la vulnerabilidad y la humildad también va a ser de esta disciplina que siga fortaleciendo, porque lamentablemente, como en toda profesión, muchas veces hay personas que más que construir, ¿sí? A veces denigran la profesión. Entonces, creo que es fundamental, es mi humilde opinión. Realmente esto no obliga que una persona sea humilde, y tampoco el no evidenciar un rasgo de humildad en un coach, eso no significa que la persona no pueda ser un buen coach. Lo que digo es que a veces la línea es muy delgada y está muy, muy cercano a que el coach quiera, digamos, destacarse sobre su coachee. Y eso va a quitarle presencia, eso va a hacer que la comunicación no sea directa, eso no va a permitir que haya una creación de confianza e intimidad con el cliente y otras cosas más. Entonces, entrenándola y en situaciones elementales, con nuestros hijos, ¿sí? Ahí tenemos un gran laboratorio. Hijos, sobrinos, alumnos jóvenes, tenemos muchos espacios para mostrarnos humildes, ¿sí? Yo puedo ser formador y por eso a mis alumnos me respetan, pero a veces les llama la atención cuando me hacen preguntas y los miro y les digo, no sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, no sé. Si quieres, puedo averiguarlo. Y se me quedan mirando como diciendo, wow, ¿no? Me llama la atención porque están acostumbrados a que un profesor, un maestro, no, muchas veces no nos podemos dar el lujo de decir que no sé. Bueno,
es una buena forma, a mi juicio, de entrenarlo. Mariano, Dime, Muchas gracias. por favor, un gusto. dos cositas quería compartir. En base a todos estos conceptos que vos tan amablemente nos fuiste compartiendo, como el de la curiosidad, tomar riesgos, silencios, presencia atenta, simpleza, todos esos, me suena como que serían esas realmente las competencias a nivel de maestría, en lugar de las competencias que estamos tan acostumbrados más a nivel ACC o PCC. Yo incluso invitaría a ICF a diseñar justamente competencia a nivel MCC con estas distinciones que vos nos compartiste, porque creo que se alinea mucho con ese nivel. Mira, Pero, sí, sí. sí, te escucho, no, por favor. No, en realidad después quería compartirte otra cosa, pero si querés decir algo de eso, Sí, sí. mira, el año pasado, a todo lo que tiene escuelas avaladas ACTP en la ICF, el año pasado la ICF nos convocó a todos los directores de escuela a hacer un programa que duró 6 meses de, digamos, marcadores del PCC, para poder, creo que son 43 marcadores de las 11 competencias, para poder identificar, tener evidencia de cuándo está presente una competencia, para que deje de ser algo meramente subjetivo, porque muchas veces se evaluaba y se evaluaba por la técnica o el estilo, mejor dicho. Entonces la ICF, con muy buen criterio, muy buen juicio, dijo, no podemos estar que los evaluadores de la ICF estén evaluando por un estilo o por la técnica, tiene que haber evidencia y contraevidencia en cada competencia. Entonces, cuando yo hablé, tuve la posibilidad de hablar con George Rogers, que estuvo en la Argentina, cuando el BOAR, sé que estuvo en Uruguay, que estuvieron también en Perú, recorriendo Latinoamérica. Le conté mi experiencia con el MSC, le conté del libro, y lo primero que me dijo es, ¿cuándo está el libro traducido al inglés? No, le digo, por favor, le digo, recién cuando estuvieron acá en Argentina, la semana siguiente el libro salió recién, digamos, al público. Le digo, recién está saliendo, está todavía en el horno. Déjame disfrutar. Dice, no, porque necesitamos justamente evaluar en un plazo, digamos, cercano, evaluar lo mismo que hicimos para los marcadores de los PCC, para el MSC, porque pasa lo mismo. ¿Sí? Muchas veces los coaches que quieren sacar su credencial, y me he encontrado con muchos en mi recorrida por América, donde dicen, no, me fue mal, me frustré, me enojé, no me pareció el feedback adecuado y desistí de sacar mi MSC. Entonces, creo que hay mucha frustración detrás de esto y que la ICF, lo que me da mucha tranquilidad es que cuando hacen las cosas, las hacen muy seriamente. Entonces no tengo duda que en un breve lapso seguramente estarán revisando ellos estos marcadores también para un MSC. Qué bueno. Bueno, bárbaro. Y sabes qué, lo otro que te quería preguntar, ahora sí, esto es una pregunta, que está un poco em, alineada a eso que dijiste de proteger la profesión. Y hay algo que el término Master Coach me genera un poco de ruido en nuestro mundo del coaching, y es que lo veo como que se promociona mucho, como que hay muchas personas que se hacen llamar Master Coach. Entonces, si bien yo a vos te escucho y te veo con un, un gran nivel de transparencia, de congruencia y de coherencia, con los conceptos que traes y bueno, con la formación que impartís, eh, no veo ese mismo nivel de coherencia y congruencia en otras personas que se hacen llamar Master Coach. Entonces, ¿cómo podría decir que desde nuestro lugar podríamos mejor proteger al término Master Coach y a la profesión? Porque veo como que es un problema dentro de nuestro mundo. Mira, yo ya creo que pasé por la frustración de ver, de hecho, he denunciado en varias oportunidades a personas que se hacen llamar Master Coach de la ICF y que no figuran. Lo que pasa, tú sabes que la ICF no tiene el poder de intervenir, de hacer
si bien hay un código de ética, hay un comité global de ética, los capítulos de cada país tienen, ¿sí?, un comité que se dedica a la ética, no tienen el poder de intimar, solamente pueden recibir una carta, una invitación. Pero yo veo personas, y muchas veces ya estar hace casi más de 15 años en el coaching, veo mucha gente que en algún momento y en un pasado muy cercano, cuento un caso que me ocurrió hace algunos meses, donde una persona el año pasado se contactó conmigo en otro país de América, donde tenemos formaciones, para ver si lo formaba como coach, porque trabaja en una institución y le estaban pidiendo, digamos, desarrollar ciertas habilidades de coaching. El año pasado le hice la propuesta, se lo planteé, me dijo, no, voy a optar por otra institución. Le digo, mira que esa institución no tiene ningún aval, cuando tú te formes y quieres sacar una credencial, te va a costar poder llegar a una institución como la ICF u otras instituciones a nivel mundial para poder acreditarte. Bueno, la cuestión que hace un par de meses se está inundando las redes sociales como el nombre de esa persona como Master Coach. Entonces, como eso, tú sabes, hay infinidades. Es más, hace algunos días, creo que fue en un webinar que estuve desarrollando en el capítulo ICF Perú, donde habían puesto Mariano Vázquez, uno de los 18, 19 coach MSC que hay en Latinoamérica, una persona que se hace llamar Master Coach, ¿sí? Lo conozco, no está certificado por ninguna institución reconocida, y puso, eso es mentira, hay más de 18 Master Coach. Entonces yo le respondí con mucha tranquilidad, dije, estimado amigo, ¿sí?, para poder identificar los Master Coach avalados por la ICF, diríjase, y le puse el link de la ICF para que los busque, sabiendo que esta persona, al igual que muchísimas, ¿sí?, no, son autodidactas, han encontrado en el coaching una disciplina con mucha demanda. Entonces, bueno, mala praxis y malos profesionales hay en todos lados. Lo que sí, yo creo que es algo que es, y perdón por el término, obligación de los capítulos, y esto yo como fundador, creador de la ICF en Argentina, con una relación muy estrecha con todos los capítulos, la presidenta de la ICF Ecuador fue alumna mía, soy muy amigo del presidente del capítulo Colombia, Gustavo Cárdenas. Digo, ustedes tienen que ayudar a difundir cuáles son las escuelas certificadas, pero no por una cuestión de negocio, porque la gente necesita de poder dar claridad, de poder conocer qué es realmente el coaching, qué es lo que ofrece la ICF, para evitar que todas estas personas inescrupulosas, ¿sí?, deformen y afecten la profesión, porque yo hace 15 años que vivo el coaching y quiero por lo menos seguir trabajando en esto, y aparte formo muchos coaches profesionales y quiero que la disciplina se vaya afianzando, cada vez sea más profesional, y lamentablemente por algunos inescrupulosos no quiero que afecte la buena, digamos, la buena relación o el buen nombre del coach. Entonces creo que todos nosotros, y yo invito a cada alumno a que se está lanzando el mercado del coaching, que escriban notas, que, si me permiten la expresión, que evangelicemos qué es el coaching, ¿sí?, independientemente de cualquier connotación religiosa, digamos, demos a conocer realmente qué es el coaching profesional. Entiendo que la ICF no es la única, a mi juicio es la que elegí para certificarme, para certificar mi institución. Soy miembro de otras instituciones, pero la ICF para mí es mi referente. Bueno, que la gente lo pueda conocer. Todavía falta mucho por hacer, pero también quiero ser muy responsable de decir que se ha avanzado mucho camino. Hace 15 años hablar de coaching era una ciencia oculta. Hoy podemos hablar de coaching, la gente conoce qué es coaching, pero necesitamos afianzar, reforzar y seguir clarificando qué es lo que hace la ICF y qué hace un coach, ¿sí?, avalado, certificado, o en este caso que está asociado a instituciones de prestigio como la ICF.
Ahí va, estás con el micrófono silenciado. Gracias, Mariano, por la respuesta. Perdón, perdón. Cliqué, pero no se abrió el micrófono. Que compartimos totalmente, Mariano, lo que estás diciendo, por supuesto. Carolina, desde su lugar, nos dice, maravilloso esto que está diciendo Mariano. Y Patti nos comparte que muchísimas gracias por el compartir y que se tiene que ir, pero que le gustaría hacer una pregunta. Adelante, sí, por Patti. favor. Sí, Mariana, me gustaría preguntarte desde tu experiencia, digamos, en esta práctica de toda la vida de crear la maestría en coaching, ¿cómo crees tú que contribuye, digamos, todo eso que venimos viendo, por ejemplo, de mentoría, de supervisión en coaching? Creo personalmente que una de las mejores formas de aprender es apoyando a otros a aprender también, y eso genera, digamos, un nivel de práctica diferente. O sea, el coach que además pide coaching, pero que además forma coaches y acompaña, digamos, desde un proceso de supervisión también la práctica de coaching profesional de otras personas, ¿no? ¿Cómo se vería eso, digamos, en este camino? Ok, ante todo eso, Patricia, si me permites, yo diría que en lugar de empezar a hacer mentoría, supervisión, sé más tiempo coachee. ¿Sí? Bríndate más posibilidades de hacer que te hagan coaching a ti. No existe un excelente coach si antes no has sido un excelente coachee. ¿Sí? Esto, a diferencia de otras disciplinas, yo me formé en psicología y nunca me psicoanalizaron. Y siempre discutí eso, ya formado como coach, digo, me parece totalmente ilógico. Voy a psicoanalizar a una persona y nunca me hice psicoanálisis, no es un requerimiento para la formación. Para el coaching, por suerte, los procesos involucran un proceso de transformación personal. Entonces yo diría, ante todo, no perder la capacidad de recibir coaching, de seguir siendo un eterno aprendiz, y tiene que ver con el seguir recibiendo coaching. Y después, acuerdo totalmente contigo, la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces, haciendo mentoría, haciendo supervisión, pero lo que un poco el enfoque que yo desarrollo en este libro, en esta propuesta, es en lo posible, hasta tanto no logremos fluir en el coaching, evitar ir saltando de una disciplina a la otra. Yo, por ejemplo, a veces me reencuentro con un alumno después de 5 años y le digo, uy, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿qué has hecho estos 5 años? No, terminé la formación contigo, me fui a Estados Unidos y hice coaching sistémico. Después volví a Chile, hice Escuela Matrística de Santiago. Después me fui a Estados Unidos, hice psicología positiva. Después me fui a Londres, hice PNL. Después estuve un año viviendo, y a ver, en 5 años hizo 20 formaciones. Y me dice, tú, Mariano, que tienes experiencia, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Sí? ¿Me puedo ofrecer como coach? Y digo, mira, me parece que después de la inversión que hiciste y para recuperar el dinero invertido, puedes ser un buen profesor, te van a contratar por la cantidad de certificados que tienes, pero coach no eres ni ACC. O sea, si te van a contratar, te van a pagar los salarios más bajos del mercado, porque todo esto no sirve para, digamos, para la práctica del coaching profesional. Te va a dar mucha información, vas a conocer muchas distintas formas de abordar, es indudable, eso no lo niego, pero vas a tener que comenzar de cero recién ahora tu camino. Entonces me queda mirándome como diciendo, wow, pero esto no fue lo que yo aprendí en todos mis años de hacer 2 carreras, una maestría. Bueno, estás muy bien preparado para un mundo que ya no existe. Yo trabajo con muchas empresas en Latinoamérica, en Estados Unidos. A mí nunca me han pedido mi título, nunca me han preguntado si soy Master Coach. Lo que me preguntan es cuántas horas de prácticas tienes. En tu país, en Colombia, hemos trabajado con instituciones muy grandes y lo que dicen antes de empezar a hablar, dice, bueno, yo para poder desarrollar un proceso de transformación en mi compañía requiero líder de proyecto, un master coach. Y después, mínimo que haya 3 PCC y el resto pueden ser ACC. Fíjate,
¿sí? Ya es un estándar. Entonces, para evitar decir pido referencia, alguien que me diga, pedir referencias en empresas con las cuales he trabajado, ya ICF es un estándar. Yo sé que si eres un MSC tienes un camino recorrido, exigencias demostradas. Entonces, yo diría, haz todo lo que te guste, yo soy muy curioso, elijo muy bien, ¿sí? Ya que mi tiempo es escaso, de quién quiero aprender, pero primero hice el camino, me enfoqué, decir, bueno, necesito hacer horas de práctica de coaching, y recién creo que cuando superé mis 5.000, 6.000 horas me puse a hacer otras disciplinas para poder tener otros conocimientos, poder empezar a integrar algunas cosas que venía haciendo, pero la práctica es fundamental, fundamental, no dejemos de practicar. Muchas gracias, Mariano. Pati dice, mil gracias por la respuesta. Un placer. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, te quisiera hacer una pregunta, pero bueno, no sé si hay tiempo. Pero de todos modos, lo que quisiera invitarte es a que puedas compartir de qué forma las personas te pueden contactar, Mariano. Bueno, aquí puse en el último slide el sitio web intercoachgroup.com. Mi correo es, me pueden por el mismo sitio web, si no, M de Mariano, M Vázquez, como figura ahí, B corta las 2 veces con Z. Sé que en algunos países escriben con S o con acento, no, así, Vázquez sin acento, B corta 2 veces con Z, y si no, creo que estoy por Facebook, Mariano Coach. Bueno, ahí podrán, digamos, saber qué es lo que estamos haciendo y pedir información con respecto a la maestría en el coaching o cualquier cosa que consideren que puede ser de ayuda. Mariano, decías tu correo es mvázquez, ¿qué? Intercoach Group, como figura ahí abajo de mi apellido, intercoachgroup.com. Ahí está. ¿Y tus libros, dónde los pueden conseguir? Mire, los libros están disponibles aquí en las librerías, en Cúspide, en las mayores librerías están, y algunas personas de Uruguay me han pedido, por una cuestión de decir, no me lo mandan, que se contacten conmigo y veo la forma de poder mandarlo. Estamos cerca, mandarlo por correo, se puede pagar por PayPal y yo se los despacho a domicilio. Habitualmente en los países donde estamos, en Colombia, Estados Unidos, en Perú, digamos, cada sitio tiene una cantidad de libros como para poder ofrecer. Aquí en Argentina fue editado por Gran Aldea y se distribuye en todas las librerías, pero digamos, creo que tiene distribución en España también, pero no está presente en todos, digamos, los países. Así que habitualmente la gente que quiera se contacte por correo conmigo y se los envío. Ok, entonces muchísimas gracias. Rodrigo, ¿querés decir algo más? ¿O Caro? Sí, la verdad que realmente disfruté mucho este webinar, la verdad que me encantó todo lo que compartiste, quería agradecerte la generosidad, la transparencia, la simpleza con la cual transmitiste todos esos conceptos, me parecen muy ricos para todo coach que se está formando, ya sea del inicio o de la propia maestría. Y bueno, la verdad que también quedo intrigado por ese libro, voy a ver si lo puedo conseguir acá en Uruguay. Si no, te pego un mailcito ahí preguntándote a ver dónde lo puedo conseguir. Y bueno, nada más que agradecerte realmente porque estuvo muy bueno. Un placer, Rodrigo. Gracias a ustedes en nombre de la ICF, a Carolina por facilitar la plataforma. Realmente disfruté mucho este espacio, me siento como en mi casa, así que gracias a todos. Muchísimas gracias, Mariano. Es maravilloso todo participar, ¿no? Muchísimas gracias, maravilloso por compartir toda su experiencia. No tengo palabras, ¿no? Estoy muy agradecida en nombre de la ICF también. Lo maravilloso trabajo que la ICF Uruguay está haciendo, ¿no? Por todos. Maravilloso. Gracias también a Alba, Rodrigo, Patricia, que participó, todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, Caro, por hacer posible desde el punto de vista técnico este soporte con ICF Uruguay desde la TAM. Así que
Muy, muy agradecida a ti. Muy agradecida, Mariano, en nombre de todo nuestro capítulo, por haber compartido con nosotros, como dice Rodrigo, ¿no? Con tanta simpleza, con tanta calidez, con tanta generosidad, la manera en que has ido transitando este camino, ¿no? Y bueno, y que nosotros también podamos seguir un poco tus pasos o los nuestros, ¿no? Haciendo cada uno su propio camino, tomando de verdad todas estas competencias que tuviste compartiendo con nosotros. Me las llevo así, gracias. colocadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta un próximo placer. encuentro entonces. Hasta cualquier momento, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y vamos a estar compartiendo entonces este video en el canal de YouTube de ICF Uruguay. Así es. Gracias por todo. Un placer. Hasta un próximo encuentro. Un abrazo. Un abrazo. Hasta, chao, chao.